moriré en Lisboa, en el confín del mundo, por calles que Pessoa aclimató a su rumbo, y me verán temblando con música de fados y esa tristeza boba de ciego enamorado, porque brilla serena como luna después de la lluvia, apagando la pena de morirme tan lejos de ti, porque brilla serena como luna después de la lluvia, alianza y condena de añorarte y sentirme morir. Yo moriré en Lisboa, ciudad donde las haya, para esos corazones sedientos de batalla, y por la plaza antigua retomaré tus pasos, tus flechas en la piedra, por cada verso dado, porque brilla serena como luna después de la lluvia, apagando la pena de morirme tan lejos de ti, porque brilla serena como luna después de la lluvia, alianza y condena de añorarte y sentirme morir. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Ya habrán visto que cantar no canto mucho, pero le pongo voluntad y me lo paso bien. Y el orden establecido es que nuestro paisano y amigo del alma abra el fuego, luego abrirá Javier Berrio con sus palabras y finalmente yo remataré la faena para explicar un poco este lío de coincidir con un disco y un libro cuando yo no tenía pensado ni una cosa ni la otra. Pero bueno, luego me explicaré. Adelante, Juan. Lo primero que tenemos que ver es que, acostumbrados ya a muchas presentaciones de Pablo Sisé, pues esta resultó un poquito sorprendente. Sorprendente por su formato. Se puede decir que es triple. Un formato, el libro, un libro de poemas, de letras de canciones, algunas de las canciones rescatadas y puestas en música, y por último también hay unas viñetas que los que hemos colaborado con esta edición pues tenemos la suerte de tener, ¿no? Es una exposición sorprendente, una presentación sorprendente por esta razón. Pero los que estamos un poco siguiendo la trayectoria de Pablo Sisé, que la llevamos siguiendo desde hace bastante tiempo, pues hemos visto esta presentación en su conjunto, es decir, dentro del curso del año artístico que ha tenido Pablo. Pues es la tercera exposición que hace en este otoño, que es su estación favorita, y es también una época de cosecha, y yo la encuentro unida con las dos exposiciones anteriores. Y aunque aquí lo más sorprendente y lo que más llama la atención es la música, nuestro amigo ya con la edad que tiene puesto a cantar, ¿no?
Lo verdaderamente lo que une el centro de interés, lo que unifica todo el curso artístico de Pablo y lo que corona esta presentación es la letra. Es la letra lo importante de este año, que ha sido un año pletórico para mi amigo. Ha sido, yo hacía tiempo ya que no tenía un año tan completo y tan redondo como este, con este ciclo de 3 exposiciones. Fijaos, la primera exposición fue Al pie de la letra, una exposición que su propio nombre indica cuál es el propósito y la vocación que tiene el pintor a la hora de proponerla, de exponerla. Al pie de la letra es como buscando, dentro de su trayectoria artística, pues esos elementos que hay que señalar, que hay que recuperar al pie de la página para que las palabras, para que los conceptos tengan sentido cuando el tiempo ha pasado de una manera tan constante, tan grande, ¿no? De una manera tan fuerte, en la vida de un artista que ha cumplido 63 años. Ese al pie de la letra, esa mirada que hacemos en los libros cuando se nos nubla un poco la vista y queremos encontrar el sentido exacto de las cosas. Esa fue la primera exposición. Mi amigo es un pintor que yo siempre he dicho, y lo he dicho muchas veces, un pintor literario, a diferencia de otros pintores que se sorprenden, digamos, con la imagen o con el destello de los colores o de las luces. Es un pintor literario. Digamos que el punto desde el que arranca, yo estoy convencido de que el punto desde el que arranca siempre es letras. Es decir, puede ser una frase que le haya gustado, puede ser una canción, puede ser la letra de una canción, puede ser... Ahí empieza a gestarse el cuadro de Pablo Cissé. Y yo creo que se pueden leer, esos cuadros, creo que se pueden leer. Están escritos primero y después están pintados. Esa es mi apreciación de la obra de Pablo, de gran parte de su obra. Es una obra que yo llamo de alguna manera literaria. La segunda exposición, que todavía, bajo mi concepto, bajo mi punto de vista, digamos que amplificó la primera, o tuvo la virtud de amplificar la primera, se llamó, todavía está en Madrid, se puede ver todavía, Tipos móviles. Ahí la gestión de la exposición, el arranque, es ya la letra pura y dura, el tipo de imprenta, vuelto al revés, como se utiliza en la imprenta. Es una exposición muy arriesgada, donde se reelabora el alfabeto de una manera muy cerebral, y donde yo creo que se resume de alguna manera toda la estética del pintor, lo que ha venido haciendo desde siempre. Alrededor de los tipos están sus, digamos, esos anagramas que él ha ido llenando sus cuadros durante toda ese tiempo violento que se ve en su pintura. Es decir, que a mí particularmente me ha encantado esta exposición que se llama Tipos móviles por su originalidad, porque ha sido una reflexión muy profunda sobre esos 63 años que ahora estamos aquí, de alguna manera, haciendo una retrospectiva. Cualquiera diría que era un chiquillo. Y ya digo de que esa exposición vuelve otra vez a reafirmar esa condición de pintor literario o de escritor que pinta, y lo hace de una manera muy rigurosa y de una manera que supone, pues, qué sé yo, una serie que impacta mucho. Y ya por último, bueno, les voy a leer un haiku
que yo he compuesto en honor de mi amigo y que viene a resumir con esa sencillez que tiene el haiku, pues esto que he querido decir de Pablo con tantas palabras inconesas. Dice el haiku así: resuenan letras, pero dime su nombre, abecedario. Ya estamos en esta exposición y en esta yo voy a hablar un poquito menos porque él se va a explicar completamente, y en esta exposición, como queda bien claro, hay un libro que tiene, pues qué sé yo, tiene la, digamos, la recopilación de la vida sonora de Pablo desde siempre, desde que empezó. Es un libro muy emocional, porque Pablo es muy musical, es decir, a mí me sorprende, pero es un tío que vive las canciones, le gusta la copla, y entonces pues esa pasión musical que tiene por la habanera, por la música portuguesa, por la copla española, unida a su propia voz, que como ya dije antes, cada canción que ha escrito Pablo es una historia secreta, un cuento que está todavía por escribir, Eso hace que pues sea un libro muy sentimental y que de alguna manera resuma pues la banda sonora de esos 63 largos años. Es que ha debido tener un desvarío y debe pensar que estamos en Madrid, porque allí sí estaba yo exponiendo en el mismo sitio en el que se presentaba el disco y el libro. Pero aquí, pero bueno, está bien. A ver, perdón. Ah, no has terminado. Tengo otro haiku para resumir esto último que he expuesto. Venga. Dice así: para decirlo, no te agota el tiempo. Abecedario. Venga. A ver, Javier Berrio. Bueno, trataré de ser breve y yo inevitablemente tengo que leer, así que me tengo que colocar las gafas de esta suerte que ustedes ven. Lo primero es buenas tardes a todos y a todas, naturalmente, también. Yo hoy, aquí en el olón natural y tan querido de Pablo Sisset, me siento resucitado porque la poesía tiene esa capacidad aparentemente secreta de dar vida y revivir al moribundo cuando se encuentra perdido en sus emociones. Sé lo escrupuloso que es Sisset al marcar la diferencia entre la poesía pura y lo que él hace, que desde su punto de vista es letrismo. Pero Sisset, y ahí coincido con Angona, ya hace poesía desde su pintura, y si cabe alguna duda, bajen a leer los títulos, cada uno de ellos, un poema completo. Pero Sisset fue a más y, como en el mejor mester de juglaría, dio historias muy bien hilvanadas para que las pudieran cantar grandes figuras de la música española y después se convirtieran en himnos colectivos. La hermosura de lo solidario y de lo colectivo. Miren, desde mi punto de vista, todos estamos conectados porque todos formamos parte de la misma unidad o de la misma conciencia, si lo prefieren. Es un principio cuántico que no necesariamente religioso. Pero me explico. Cuando el poeta, o el letrista también, extiende su bolígrafo sobre el papel en blanco y deja de sentir pudor de sus experiencias, sino que más bien las explota, como dijera Nietzsche, se convierte en el reflejo de muchos de nuestros silencios y cuenta o canta aquello que la mayoría no se atrevería a proclamar. Recuerdo aquel poema de Cernuda cuando se queja, no sin desesperación. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz. Sisset, convirtiéndose en el espejo de tantos otros, no siente ese vértigo ante la verdad de las experiencias y de las emociones y las escribe para que todos, reflejados en sus letras y ritmos, dejen de sentir el pavor por su verdad y se identifiquen con quienes son en realidad y con qué sienten en realidad. Gracias, Sisset, porque tantos, desde tu desnudez tan poética o tan letrista,
Pueden desnudarse desde su propia carencia o abundancia y sentirse a la vez que unidad absoluta con el todo, unicidad y completitud también, porque para la conciencia individual, para los egos, parece que cada canción hubiera sido escrita exclusivamente para ella, para él, para uno mismo. El adorado por Pablo Sisset y admirado por todos los demás, Jaime Gil de Viedma, escribía: «Ahora me pregunto si es que toda la vida hemos estado aquí». Es como un continuo presente que no acaba, porque siendo el tiempo futilidad necesaria para manejarnos todos los días, solo tenemos presente, y lo que fue una vez es siempre. Y el poeta, el letrista, Pablo Sisset, que lo saben, insisten en las cuestiones fundamentales que atañen a los seres humanos, del amor al desamor, y tiro porque me toca. 63 obras de Sisset, cantadas por diferentes estrellas de la canción y hoy unificadas en la nobleza de un volumen negro sobre blanco, como ha sido toda la vida de Dios, para el deleite de propios y extraños. Además, tiene el encanto de los antiguos cancioneros. Cuando mi hermana era joven y se acercaba a la calle Concepción, en la vieja Huelva, a comprar el de sus cantantes preferidos. Me alegra mucho, Pablo, que hayas hecho el esfuerzo por salir de la anonimia y, dando un paso aún más allá, hayas sido osado y te hayas atrevido a poner tu voz a obras que tú mismo has creado. Me parece, por lo que he tenido la oportunidad de oír, que son canciones para la tranquilidad y el reencuentro con uno mismo primero y con historias que ya pasaron, pero que en este momento se hacen presente también. Presente, siempre presente. Pablo Sisset, como sostenía al principio, me ha resucitado hoy, y yo, que iba viviendo como quien muere a cada rato de este tedio que a duras penas me abandona. Palabra bajo palabra, como en los mejores poemas, en las mejores letras también. Pablo, en lo que sin duda es maestro, nos propone letras para cantar a este aparente absurdo que es la vida, pero que sin embargo sigue teniendo sentido, tal como sostenía Hermann Hesse en Mi credo. Como llegados ya a ciertas edades podemos permitirnos más que nunca hacer lo que nos plazca, me gustaría hacerte un homenaje a ti, a tu disco y desde luego a tantas palabras escritas por ti, una debajo de la otra, o sea, a tu libro, con un pequeño poema de mi autoría. Y te digo, y perdona la osadía, sigo aquí, aprendiz de cuanto existe y aguardando esa dulce brisa que con alivio traerá la espera, por mucho que no exista el futuro. Puede que al final todo consista, como si fuese poco, en los rastrojos de la vida y también en sus esplendores, y que el sentido último de haber anhelado llegar fueron solo las palabras. Pablo Sisset, enhorabuena y muchísimas gracias. Yo debo, antes que nada, justificarme, porque como he dicho al empezar la tarde, no estaba en el guión de mi vida ni grabar un disco ni publicar un libro con letras de canciones. Lo del disco, fundamentalmente porque yo no estoy dotado por la naturaleza para dedicarme a estos menesteres y todo ha sido muy azaroso. Yo grabé en principio solamente una canción que se llamaba Mi enfermedad, porque hablaba de los celos y porque además la escribí en un momento en que Luz Casal tenía un problema con el cáncer de pecho y entonces pues no encajaba que yo llegara con una canción con ese título. Y en la editorial musical que gestionan este tipo de creaciones con la que yo he trabajado muchísimos años, pues me dijeron que era preferible que cambiara el título porque, llamándose Mi enfermedad, era muy difícil de ofrecer a estos cantantes que cuando están preparando un disco, pues sus representantes buscan repertorio. Y yo me negué a cambiar el título y finalmente en una de estas exposiciones, creo que fue en la que me organizaron aquí en el pueblo en 2007, Los Papeles de Olón, pues iba un CD como a modo de banda sonora de la exposición, en la que cantantes de aquí, de Gibraleón, versionaban canciones que yo había escrito para otros, y entonces me animé a grabar con Luis Zamora
mi enfermedad, pero el pudor me impedía poner mi nombre, entonces pues me saqué de la chistera un grupo fantasma que se llamaría Matranto y que también tiene que ver mucho con mi historia de niño en Gibraleón. Eso de Matranto es una malformación de, creo que es mastranzo, la palabra no perversa, o ¿cómo? No. Bueno, en cualquier caso, yo se la oí de pequeño estando al lado de un arroyo, ahí por detrás de la calle Velázquez, a un adulto, y lo dijo mal, dijo Matranto, y es lo que quedó en mi memoria, y por eso se llama así. Ya cuando pasó el tiempo y Grupo de Fe, que son unos activistas culturales de Granada, habían abierto la veda con una iniciativa que era invitar a artistas plásticos a que desarrollaran sus inquietudes musicales, pues en lugar de hacer un disco de estos de concepto, que en el caso de los anteriores habían sido ruidos generados por ordenador, pues yo, ya que tenía tantas canciones escritas para otros, decidí que mi disco de concepto podía ser un cover de estos que se graban versiones de éxitos y luego se venden en los bares de carreteras o en las gasolineras, en esos expositores tan nutridos que yo siempre que voy de viaje consulto, porque es donde están las verdaderas joyas. O sea, ya ahora mismo es muy difícil encontrar un disco de la Paquera de Jerez o de alguno de estos flamencos de toda la vida en las grandes superficies, y sin embargo esos bares de carreteras están muy bien nutridos de este material, que al fin y al cabo es la esencia de todo. Entonces, mi disco, si no estuviera editado por unos artistas muy suyos de Granada, pues seguramente, si yo hubiera tenido la decisión, el ámbito natural de distribución hubiera sido los bares de carretera, pero no. Ellos han hecho solamente 300 ejemplares y se hizo una edición especial que llevaba una pintura que servía para financiar toda la grabación, y lo que he hecho ha sido elegir 13 canciones que estuvieran a la altura, bueno, mejor al revés, que mi garganta estuviera a la altura de las canciones, en el sentido de que yo estuviera medianamente cómodo cantándolas. Por eso probablemente todas sean así un poco de baladas, medios tiempos y demás, o incluso una rumba. Porque, al fin y al cabo, aunque yo no soy nada músico, yo no sé tocar ni las palmas, pero sin embargo sí me ha gustado que en este disco, que será el primero y el último, no volveré a caer en esta trampa, ni tampoco editaré ningún libro más en mi vida, pues quería que fuera una especie como de abanico de posibilidades. Por eso hay varios géneros, para que ya se me cubrieran todos los apetitos de lo que me pudiera apetecer hacer. Se llama Mirando la vida pasar, parafraseando la canción de Fangoria, Miro la vida pasar, porque probablemente sea la más popular de las que están aquí incluidas, y porque para mí tiene un fuerte valor emocional, porque esta canción había sido desechada por Olvido y por Nacho en 2005, cuando estaban eligiendo material para su disco de Arquitectura Efímera. Y, sin embargo, Mario Vaquerizo tuvo el buen olfato de, revisando las cosas que ellos habían desechado, recuperarla, porque le pareció que era una canción estupenda. Y entonces me llamó Nacho, tuvimos que hacer la letra a la carrera una tarde de otoño y con el cielo de panza de burro, parecía que se iba a caer de plomo que había en las nubes. Y sobre todo fue muy emotivo porque en esos días estaba en la UCI, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, un íntimo amigo nuestro debatiéndose entre la vida y la muerte, y los médicos ya habían dicho que todo dependía de la fortaleza de su cuerpo y de la suerte, que ellos ya no podían hacer más nada. Afortunadamente Joaquín se salvó, y ahora cada vez que va a un concierto de Fangoria y oye cómo la gente corea Miro la vida pasar, porque se convirtió en la canción estrella de ese disco, pues él resucita cada vez que la oye, y a mí me da, y a Nacho, un placer inmenso ver que lo que escribimos como una especie de talismán para salvarle la existencia, si estaba en nuestras manos, pues al final
parece que se hizo realidad. En cuanto al libro, Palabra bajo palabra, nace del capricho de un editor granadino que edita libros de poesías y que se empeñó en que quería editar algo mío. Y entonces yo le dije que, como no me sentía poeta, sino letrero, probablemente por el respeto inmenso que le tengo a la poesía, que a mí me gusta, pues siguió insistiendo ante mi reticencia y al final me dejé llevar con un argumento realmente sólido. Él decía que, como con las nuevas tecnologías, los libretos de los discos, que es donde yo creo que deberían estar las letras de las canciones, por pura lógica, tendrían a desaparecer, porque ahora ya todo es a través de las redes y va a desaparecer el soporte físico del disco a poco que nos descuidemos, pues que quizás un librito sería un buen refugio para esas letras que han ido teniendo su vida a través de los discos de distintos artistas y que quizás había llegado el momento de recogerlas en negro sobre blanco, como había dicho Javier. Son 63, por mis 63 años que ha repetido Juan una y otra vez, y no me hubiera importado que fueran 64 si se hubiera retrasado un poco más, porque el libro tenía que haber salido el año pasado, el disco tenía que haber salido en febrero y haberse presentado en la Feria de Arte en Arco, pero al final confluyen aquí en otoño y en Gibraleón. Y no me hubiera importado que se fueran 64, como decía, porque el primer disco de la historia en que se incluyeron las letras de las canciones como textos autónomos y por derecho fue el Sgt. Pepper's de los Beatles en el año 67, y ahí había una canción que creo que es la primera que Lennon y McCartney le permitieron colar a George Harrison, pero de esto no estoy muy seguro. Pero bueno, había una canción que se llamaba preguntando ¿me querrás cuando tengas 64? Y entonces, como este libro fundamentalmente es un volumen que recoge canciones de amor y sobre todo ese amor, pues me parecía que tenía gracia el hecho de que hubiera sido ese el disco en el que primero iban las letras de las canciones y que se hiciera una con ese título. Para terminar, han llegado Juanini y Olivero, sí, ¿no? Bueno, pues para contradecirme a mí mismo había pensado que como único ejemplo estaría bien que ellos cantaran una canción de la primera época de Avíate que se llama En un mar de fuegos, y cuando ellos la acaben de cantar yo voy a leer la letra como si fuera un poema, sin música, para que veamos las diferencias y para que quede siempre en el aire la duda de qué ocurriría con canciones que están aquí y que, como están inéditas, nadie salvo yo sabe qué melodía tendrían. Pues venga, Olivero y Juanini, adelante con En un mar de fuegos. Nuevamente la fe en tus palabras y bien que lo siento, he sufrido la zozobra de verte mintiendo y aún me lamento. He querido conjugar nuevamente tu nombre con mis sentimientos y has herido a ese verbo que evoca nostalgia con otros acentos. Y en un mar de fuegos me redimo de mi mala suerte y mi condena, porque sé que equivoqué camino al creer que solo vive quien se quema.
todos tus pasos ganarán terreno. Convencido de apartar para siempre ese cáliz que hierve veneno. Y hoy te pido que te pierdas por los derroteros que yo domino. Convencido de tener reservada otra carta que Venus previno. Y en un mar de fuegos me redimo de mi mala suerte y mi condena, porque sé que equivoqué camino. Al creer que solo vive quien se quema, y en un mar de fuegos me redimo de mi mala suerte y mi condena, porque sé que equivoqué camino. Al creer que solo vive quien se quema. He perdido nuevamente la fe en tus palabras, y bien que lo siento. Y he sufrido la zozobra de verte mintiendo, y aún lo lamento. He querido conjugar nuevamente tu nombre con mis sentimientos, y has herido a ese verbo que evoca nostalgia con otros acentos. Y en un mar de fuegos me redimo de mi mala suerte y mi condena, porque sé que equivoqué el camino al creer que solo vive quien se quema. He vivido vigilando que todos tus pasos ganaran terreno, convencido de apartar para siempre ese cáliz que hierve veneno. Y hoy te pido que te pierdas por los derroteros que yo no domino, convencido de tener reservada otra carta que Venus previno. Y en un mar de fuegos me redimo, y ni deseo saber en dónde empieza esa marca a sangre que el destino imprimió en mi afán y en mi nobleza. Bueno, pues para terminar, y en favor de ellos, decir que mi experiencia como letrista ha supuesto que cuando he tenido que escribir para otros, para Luz, para Fangoria, para La Prohibida, para Roberta Marrero, para quien sea, yo he tenido que estar, digamos, al dictado, de algún modo, o sea, o pensando. Recuerdo en ese sentido una experiencia, por ejemplo, con Luz Casal en el año 87. No se pudo llevar a buen puerto una canción que habíamos hecho Nacho y yo, que se llamaba La chica que jugaba los dados con Dios, porque los sentimientos religiosos de Luz le impedían abordar un tema así. Y luego, curiosamente, Inesperadamente, que es una de las canciones que yo he cantado y que está también en el libro, y que ella grabó en un disco del año 97 que se llamó Un mar de confianza, pues en este Inesperadamente, yo, que soy totalmente agnóstico, acabé escribiendo en desagravio por aquella fallida de La chica que juega los dados con Dios, una canción en que se pide a Dios que un chispazo de emoción prenda el fuego al corazón inesperadamente. Y a lo que voy con esto es que ha habido otras ocasiones en que yo he estado trabajando con Nacho para canciones de
de Fangoria, y como íbamos alternando frases hasta encontrar el acomodo final, pues había momentos en que él decía, no, pero es que esto no lo puede o no conviene que lo diga Olvido cantando. A lo que voy, y quiero terminar, es que la única voz que yo siento como propia mía, o sea, donde está realmente mi caudal de sentimientos y hasta mi ideología, mi historia sentimental, es sin lugar a dudas en las canciones de Bellaté, porque han nacido con total libertad, ellos las han respetado y las han puesto en el mundo, y entonces si alguna vez alguien tiene que escribir el relato de mi vida emocional, no debe buscar tanto en las canciones de esos otros artistas que están en otros mundos, sino que tienen que buscar en los orígenes, en las canciones que hicieron propias el grupo por definición de Gibraleón, que son ellos, Bellaté, y yo me siento súper satisfecho de que ellos hayan sido el cauce para que todo esto haya ido cogiendo su curso y hoy termine en un libro, que es lo que probablemente ni ellos, ni desde luego yo, hubiéramos soñado nunca. Así que nada, muchas gracias por venir, buenas tardes. Creo que sabes tan bien como yo que esta guerra tiene final y las veredas de la confusión siempre tienden su trampa mortal. Y no digas que piensas que no, hay motivos para resistir aquí a lo absurdo de esta situación y que podamos tranquilos vivir. ¿Para qué venimos si no es para irnos? ¿Para qué medirnos la inmensidad? ¿Por qué luchamos si nos herimos? ¿Por qué dudamos si no hay verdad? Del límite de rompeolas, que sombra es tierra, que brillo es mar, que del límite de rompeolas, que sombra es tierra, que brillo es mar. Ya es bastante para continuar y sudar por ganar la partida y burlarnos de todo al final. Ten presente que están esperando tu cadáver de altivo y feliz y contar que se pudre en el fango. Quien a tiempo osaba decir, ¿pa' qué venimos si no es pa' irnos? ¿Pa' qué medirnos la inmensidad? ¿Por qué luchamos si nos herimos? ¿Por qué dudamos si no hay verdad? Que del límite del rompeolas, sombra es tierra, que brillo es mar, que del límite de rompeolas, que sombra es tierra, que brillo es mar.
aclimato a su rumbo y me verán temblando con música de fados y esa tristeza boba de ciego enamorado, porque brilla serena como luna después de la lluvia, apagando la pena de morirme tan lejos de ti, porque brilla serena